Mientras, mientras Nico comparte su pantalla, también lo voy a presentar. La verdad que es como presentar a hermanes toda esta gente. Nico Palopoli, ¿qué decir de Nico Palopoli? Nico Palopoli, si yo soy medio guerrillero y medio chispita, medio enojón, medio calentón, medio cabrón, Nico Palopoli es la persona que hace que yo sea menos todo eso. O sea, si yo soy cabrón, créanme que podría ser mucho más si Nico Palopoli no hubiese estado todos estos años manteniéndome más tranquilo, bajándome a tierra o dándome el consejo. A lo largo de los años aprendí a pedirle consejo siempre a Nico Palopoli antes de responder un email, antes de responder un mail o un mensaje en WhatsApp. Imagínense cómo sería si no. Pero más allá de todo, Nico Palopoli también fue el primer postdoc que conocí. Cuando yo arranqué en el laboratorio de Diego Ferreiro, él estaba arrancando postdocs al mismo tiempo. Entonces por ahí también me dio una mirada más adulta, desde más del lugar de un amigo que de un director. Y eso a mí me sirvió muchísimo. Y bueno, siempre ha sido un referente para mí desde ese momento de experiencia. Y Nico hizo su doctorado en la Gustavo Parisi, en la Universidad Nacional de Quilmes. Nico anduvo por todos lados, anduvo en el Reino Unido, anduvo en Australia, va y viene acá al Embel a trabajar y colaborar. Es ya investigador del CONICET también, al igual que Ariel Berenstein. Creo que acaba de promover adjunto y es uno de los primeros miembros del RCG que empezó a formar parte de forma activa de la A2B2C. Así que Nico, encantado que estés hoy presentando y te escuchamos. Gracias, Gonza. Antes que nada, se ve la presentación. Entiendo que sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias, Gonza. Me alegro que sirva para algo charlar tanto. Em, Les agradezco a todos y todas los que acompañan las charlas hoy y a los que vienen acompañando el RCG desde hace tanto tiempo. Es algo que yo llevo muy adentro mío como logro individual y como comunidad impulsora de muchas cosas buenas. Entonces, me pongo la camiseta a propósito, tengo mi taza del RCG y siempre la tengo ahí presente para volver a esa comunidad. Y un poco de esto de volver es lo que está en el título de la charla, que es muchos motivos para volver a casa. Y va a ser una charla un poco atípica a lo que suelo dar, porque es una charla más sobre mi carrera y nunca me puse a reflexionar mucho sobre eso. Si bien les voy a tratar de contar un poco de cómo fue cambiando mi ciencia en el contexto de la ciencia general en todos estos años, 15 o más que llevo haciendo cosas. Pero en principio va a ser una charla autorreferencial donde les voy a contar un poco de esto, de cómo trato de mezclar lo que son intereses personales, las cosas que a mí me interesan desde el punto de vista de la ciencia y de la vida, y la comunidad que se genera junto a mi trabajo, tratar de suponer los, a mi juicio, pocos logros intelectuales de mi carrera, pero de los cuales me siento contento, y lo mucho que todo esto se acompaña con dosis de azar. Entonces voy a empezar por la carrera. Y mi carrera empieza hace mucho en un lugar como ese, que es el laboratorio de Gustavo Parisi, que es esa persona que está ahí eh, acá, que está bastante más joven en esta foto, pero sigue siendo el mismo Gustavo. Entonces comenzamos en el 2003 porque yo había arrancado biotecnología en Quilmes y me doy cuenta en ese momento, casi un poquito más pasada la carrera, que no me gustaba. Me encantaba la universidad, es una universidad a la cual sigo vinculada y que le tengo mucho cariño, que me convenció el día que llegué y vi un barco hecho por los estudiantes en la puerta de la universidad. Dije, bueno, acá hay un lugar intelectualmente desafiante, pero yo no quería hacer biotecnología. Y Ezequiel Juritz, fuimos los dos primeros estudiantes de Gustavo y me presenta a Gustavo, quien había tenido también en alguna suplencia en la carrera, y entonces me pongo a trabajar en bioinformática, así muy informalmente. Con el tiempo empezamos a hacer un proyecto que termina derivando en una tesina,
y en una tesis final de doctorado que se llamó Desarrollo de un método de validación de estructura terciaria de proteínas con base evolutiva y su aplicación para caracterizar almidón sin tasas. Esto, que es un título enorme, lo arranco entonces con estudios en mi tesina, y apenas terminado el primer año de mi tesina, el primer y único año de mi tesina, quiero decir, ya teníamos un paper con una caracterización bioinformática sobre el almidón sin tasa tipo 3 de Arabidopsis, junto con el grupo de Diego Gómez Casati en el INTECH, y que estaba publicado muy bien y del cual yo era primer autor. Y al poco tiempo hubo un segundo paper de una proteína relacionada, donde también hacíamos el modelado y la caracterización de las interacciones que respondían a que nuestra proteína fuera almidón sin tasa con las propiedades de unión almidón que debían tener. Entonces, los primeros años de mi carrera en bioinformática fueron una sucesión de éxitos. Bien. Una tesis, después de una tesina. Yo estaba, por ejemplo, terminé mi licenciatura, estaba de vacaciones y me llega un mail diciéndome: Gustavo, che, el grupo de Diego Gómez Casati tiene 2 años de una beca PICT que había quedado libre, te la quieren dar, ¿querés hacer un doctorado? Arrancamos con un doctorado. Yo no tenía planteado qué hacer de mi vida después de recibirme, porque lo primero que quería hacer era recibirme y dejar de estudiar, que ya estaba un poco quemado. Pero arrancó. Entonces eso fue llevando, bueno, ok, tesis, ya con un tema de investigación particular, papers, y empezamos a trabajar en los métodos bioinformáticos más de desarrollo de métodos. Hicimos el método BIP, que era un servidor para dar un conjunto de estructuras alternativas modeladas para una proteína, aplicar criterios evolutivos, criterios de maximum likelihood sobre esos modelos, para seleccionar aquellos que mejor podían responder a los patrones secuenciales evolutivos de la proteína. Y esto también se termina publicando, y se termina publicando incluso, creo que 2 o 3 años después de que me doctoro. En el medio hay un vacío de papers donde yo no publiqué nada, por distintas razones, que ahora les voy a contar, pero digo, es un trabajo que se mantuvo en el tiempo, con suerte se fue profundizando en un tema como este. Y este es un tema muy ligado a, por ejemplo, lo que explicaba Luciano sobre CASP. Nosotros teníamos el objetivo de participar en CASP haciendo evaluación de modelos de proteínas con un servidor como el VIP. En el camino de mi doctorado empiezo a dar clases también, entonces ya no solo era leer muchos papers y profundizar en mi conocimiento, sino también empezar a aprender de enseñar. Y esa es una de las cosas que verdaderamente me hicieron ser mejor en mi carrera. Y otra es vincularme a las sociedades, empezar a trabajar en comunidad. En el 2005, durante mi tesina, Gustavo me permite ir a un congreso de SAIB en Pinamar. Inmediatamente al año siguiente, en el 2016, participo en mi primer congreso internacional en Venecia. Y le digo esto porque es una locura que yo haya ido a un congreso así, porque estaba muy en verde mi participación. Sin embargo, teníamos un paper, yo presenté mi póster en ese trabajo, mi póster llegó por correo a Venecia en 8 hojas A4 que colgué entre sí con hilo dental y las colgué en un porta póster, porque vean que no estaba preparado. Sin embargo, esa fue una constante durante mi doctorado, no la de no preparación, sino la de tener acceso a través de becas, por ejemplo, de la ISMB y del Student Council para participar de los congresos grandes internacionales. No sé si habrá alguien que yo, pero que yo conozca, me dieron la beca para ir al simposio del 2009 en Estocolmo. Y después también se la dieron a Santi, a Paula Magarini, a Santi Carmona, digo, y se fue empezando a formar una relación de participar en sociedades y vivir en comunidad. Hasta el año 2010, cuando me dicen, bueno, tenés que elegir entre ir a tu beca postdoc de CONICET, recibirte y seguir con la beca postdoc de CONICET que me había salido, o ir a hacer una beca Erasmus a Bolonia de un año, un poquito menos, 8 o 10 meses. Entonces ese es el primer momento donde tengo que tomar una decisión yo en mi carrera. Y yo decidí ir a Bolonia, postergar mi doctorado un año, la presentación de la tesis,
renunciar a la beca postdoc de CONICET sabiendo que no importaba, total ya la había sacado una vez y durante mi estadía iba a sumar antecedentes. A fines del 2010 decidimos volver a casa porque me caso con Maggie, ya ven a Gustavo, Silvina y Numa que fueron al casamiento, también fue Gonza, fue Juliana, pero había una intención de volver a casa, eso es uno de los motivos de volver, decir, bueno, vamos afuera, pero volvamos, quedémonos acá, no sigamos buscando afuera. Y además llega el mail de Santi Carmona, ahí hay una captura de pantalla diciendo, che, en el 2010, mientras vos estabas afuera, nos juntamos para formar el Student Council, yo me fui con una beca para afuera, ¿qué te parece si arrancamos? Y bueno, ahí fue mi primer vínculo con el Student Council, con una idea concreta. Entonces volvimos de Italia, y volvimos medio cayendo sin paracaídas porque la beca de postdoc a la cual me volví a postular luego de haber renunciado al CONICET no me salió. Y eso era algo totalmente inesperado para mí. Yo no pensaba que, por ejemplo, porque la beca cayera en una comisión diferente, o porque, que fue lo que pasó, digo, o por la razón que sea, no me iba a salir esa beca. Entonces mi carrera, yo había tomado una decisión difícil entre dos muy buenas opciones, y me había salido mal. Pero bueno, aparecieron Nacho Sánchez, Alenadra, Elemento Berry y demás, para incorporarme al laboratorio de fisiología de proteínas, dándome una mano enorme, confiando en mí, incluso antes de que tuviera mi tesis defendida, para incorporarme al proyecto de secuenciación de genoma de poroto. Un proyecto que no fue muy fructífero, pero sin embargo también me permitió empezar a estudiar la predicción de motivos lineales de interacción entre proteínas. Y esos motivos también son parte del título de la charla, y son los que después, metiéndome en ese mundo que para mí era totalmente desconocido, pero me apasionó de entrada, terminé haciendo un postdoc en la Universidad de Southampton. De casualidad, postulé porque vi esa opción, le dije a Mai y a mi esposa si se copaba, se copó, entonces me fui a Inglaterra 2 años. Ahí publicamos papers, por ejemplo el QSLIM Finder, que es un método para predicción de motivos lineales entre proteínas que tiene que ver con buscar patrones sobre representados. Ya les voy a hablar un poquito de los motivos, aunque Alex dijo algo. Pero fue un tiempo fructífero, pese a dificultades, como por ejemplo yo quería siempre ir a Inglaterra, conocer, me gustaba mucho la música, los libros, y llegué a Southampton, que no es la ciudad más representativa de lo que uno imagina por Inglaterra. Mi jefe, Rich, después del primer año se fue a Australia por una posición mejor, entonces mi último año de postdoc fue hecho vía Skype, básicamente. Entonces, no fue todo color de rosas como uno lo supone, si bien lo disfrutamos y me encantó la experiencia y fue fructífera. Entonces también eso me hizo equilibrar en la balanza las cosas de lo que yo había hablado con colegas, con gente que para mí era mi mentor, como Cristina o como Gustavo, que me decían, bueno, está bueno irte. Bueno, ok, tiene sus bemoles, pueden salir algunas cosas no como uno la espera. Pero ahí decidimos volver, por un motivo importante que fue, Mateo nació acá en Argentina, y era uno de los planes, pero además yo quería volver a CONICET y desarrollar mi carrera acá y que los motivos lineales de interacción fueran una de esas herramientas que marcaran mi carrera en estos años y que yo creía que podía desarrollar acá, porque eran una vuelta de tuerca diferente al estudio estructural de proteínas que yo venía viendo que se hacía en el laboratorio y en Argentina en general. Entonces había como un nicho ahí para ocupar. Entonces postulé desde afuera al CONICET, entré al CONICET como investigador asistente bajo la dirección de Gustavo en Quilmes y la codirección de Cristina en el Instituto Leluar. Y al poco tiempo me incorporé también a la Asociación de Bioinformática para ayudar en los congresos y en mi organización y demás. Esa fue un poco la carrera. A partir de eso estoy ahora siendo adjunto en CONICET. Entonces, brevemente les voy a contar algo de la ciencia que desarrollé en este tiempo. Y como les decía, yo había arrancado con biología estructural de proteínas típica, proteínas globulares bien formaditas, interacciones entre ligandos y proteínas y demás, y de repente con esto de los motivos lineales me empiezo a dar cuenta de que las proteínas no son un conjunto homogéneo,
sino un continuo entre proteínas desordenadas y ordenadas. No les voy a aburrir con esto porque ya dijo Alex mucho, pero lo interesante es que esas proteínas desordenadas están enriquecidas en motivos lineales. Pequeñas regiones, en general dentro de las proteínas desordenadas, que median la interacción con un partner globular. Una proteína que en total o parcialmente es desordenada y tiene un pequeño fragmentito llamado motivo lineal que le permite interactuar con otra proteína globular. En la computadora los motivos lineales, cortos o short linear motifs o SLIMs, los representamos como un patrón regular. Por ejemplo, el patrón regular de la proteína, de una proteína que une retinoblastoma es ese que está ahí. Tiene una primera posición de 5 posiciones, donde se alternan o leucina o isoleucina, de acuerdo a la proteína que uno vea que tiene el motivo. Una posición central donde siempre tiene que encontrarse una cisteína y una posición final donde hay un aspartico o un glutámico. Y en el medio, los puntitos rojos son wildcards, cualquier residuo. Entonces, ¿por qué se llaman motivos lineales cortos? Porque este motivo, este patrón, uno lo ve repetidamente en proteínas que no tienen nada que ver entre sí, que siempre son motivos cortos, no más de 15 residuos en general, y que median interacciones. Entonces uno estudiando los patrones de secuencia y de información estructural asociada puede entender cómo una proteína usualmente desordenada logra interactuar con otra, de una forma muy transitoria y lábil, pero específica. Entonces para mí este era un tema muy interesante y fácil de abordar desde el punto de vista mental, pero con una riqueza para la ciencia que me interesaba. Y entonces empezamos a estudiar con esto, que ya venía estudiando, como les decía, de la UBA, con Nacho Sánchez y con Rich en Southampton, pero ya lo apropié como tema mío, acá para mi carrera. Y eso me llevó, por ejemplo, a colaborar con Lucía Chemes y Nico Foutel y Toby Gibson en un paper que es la descripción del motivo de una retinoblastoma, en lo que Lucía venía trabajando hace un montón, pero considerando ya no solo el motivo, sino su entorno inmediato, cómo las posiciones flanqueantes modulan la interacción, ya empezando a enriquecer la descripción de esos motivos. Empezar a colaborar de esas maneras también me lleva a trabajar en comunidad en la curación en la curación de anotación sobre estas proteínas y sobre estos motivos a través de las bases de datos ELM y DISPROT, que DISPROT ya lo mencionó Alex, una base de datos de proteínas desordenadas, y en una base de datos de motivos lineales en eucariotas y otras cosas. Pero eso también potenciado por los intereses que yo traía de mi base de motivos lineales y mi pertenencia al grupo de trabajo de Quilmes con los subsidios internacionales de la Unión Europea a los que logramos acceder. Entonces también acá uno no trabaja aislado, trabaja dentro de un contexto de un laboratorio que le facilita algunas cosas para los propios fines. Una de las últimas cosas que publicamos... 5 tranqui, Gracias, José. Una de las últimas cosas que publicamos fue articles.elm, será articles.elm en inglés, que es un trabajo principalmente de Norman Davy, que es investigador ahora en Londres, y también pertenece a este consorcio de proteínas desordenadas, y es una plataforma para hacer aprendizaje automático sobre artículos que hablan de motivos lineales para lograr anotar otros artículos que hablen de esos mismos motivos lineales. Es decir, si uno sabe que está curando el motivo lineal de interacción con tal proteína, hay 3.000 tipos de motivos diferentes o más, de 500 clases diferentes, por ejemplo. Bueno, si uno sabe que tiene un motivo de una clase particular y quiere saber qué otros papers podrían hablar de ese motivo, puede ir a esta herramienta, ingresar los datos del motivo de interés y recuperar la información. Esto fue un desafío porque yo no sé de Machine Learning, pero con la ayuda de Norman y de Javi Certe, y también con Chris, Gustavo y Toby Gibson, logramos tener esto funcionando y está publicado y funciona la verdad que muy bien. Ahora con Julia Marchetti y Gustavo y Alex y Dieguito Sea y Silvina y Silvio, estamos presentando un artículo sobre evolución de proteínas desordenadas, siempre la misma temática,
donde tratamos de estudiar las diferencias en la tasa de evolución entre las regiones de proteínas desordenadas, que efectivamente son desordenadas, y las regiones que son ordenadas, las regiones que tienen un plegamiento más globular, las regiones azules o las regiones rojas en ese ejemplo. Y lo que vemos es que la tasa de evolución correlaciona bastante bien con el patrón de variabilidad estructural que vemos entre las distintas conformaciones nativas de una proteína, tomadas de ejemplos de NMR. Entonces entendemos que la tasa evolutiva, que es algo que yo venga estudiando, o sea, si alguno se acuerda del título de mi tesis, ya tenía que ver con evolución y sitios, tasa de evolución por sitio, aplicado a proteínas desordenadas para explicar un patrón estructural. Eso no es lo único, porque también ayudo a varios chicos del laboratorio y chicas a desarrollar otros recursos, por ejemplo la base de datos Promiscuity para estudiar promiscuidad de proteínas, y las bases de datos CODNAS-Q y CODNAS-RNA, que son como spin-off de CODNAS desarrollado por Alex, y tratan sobre diversidad conformacional cuaternaria y diversidad conformacional de RNAs. Les quedan los links si quieren entrar, pero Promiscuity ya está publicada hace un año más o menos, y CODNAS-Q y CODNAS-RNA salen en bioRxiv en estos días. Para cerrar, me voy a creer un poco lo que vengo haciendo y les voy a dar algunas de las notas personales que yo recolecté en este tiempo, que pueden sonar aforismos o verdades de perogrullo, pero a mí cada tanto me ubica a leer algunas cosas. Entonces se los comparto quien quiera que lo lea y quien no. Es mi experiencia personal. Como dijo Ari, no refleja la realidad, sino mi realidad. Yo busco siempre hacerme preguntas y buscar mis respuestas, seguir mis caminos para encontrar respuestas. No me importa tanto encontrarlas, sino buscarlas bajo mis reglas, digamos, intentando aplicar lo que me interesa. Y sabiendo que lo que me importa a mí es aprender. Aprender en el sentido de tomar un aprendizaje activo para buscar esas respuestas. No sé si voy a llegar a alguna, pero me interesa eso. A lo largo de mi carrera tuve mucha suerte con muchas cosas, aproveché los privilegios que me tocaron y traté de compartirlos cuando pude. Entre eso, una de las cosas que supe desde el principio es que las becas son un tiro al aire, pero hay que tirar esos tiros, entonces postúlense a todo lo que vean por ahí, hablen con la persona que les interese y después descarten, pero háganlo porque nunca saben qué va a ir bien y qué va a ir mal. Hay muchos beneficios de irse afuera y hay muchos beneficios en volver. Yo pude ahorrar plata, por ejemplo, estando afuera, pero no quisiera compartir, no quisiera tener una casa afuera y tenerla acá con mis afectos, mi familia, el asado y el helado. Yo no hago nada sin alguien más. Me encanta vivir en comunidad. Muchos de mis papers, no tengo muchos papers, tendré 19, 20 papers, la mayoría son, no la mayoría, digo, un cuarto de ellos son trabajos comunitarios, con el ORCG, con otras comunidades, pero a mí me encanta eso y aprovechenlo porque son recursos que siempre pueden venirles bien. Y sean los mentores que quieren ser. El día que les toque formar a otras personas, acompañarlas en su formación, háganlo bajo este precepto. Por lo menos eso es lo que yo trato de hacer. Que la ciencia para mí son las personas que hacen ciencia. Entonces lo primero que trato de hacer es no ser mala gente. Poner siempre al otro en primer lugar y después al resto. Traten de cuidarse, y busquen ayuda cuando no les salga, mentalmente, físicamente, en su ciencia y en su exposición también, y háganse preguntas. No pierdan la curiosidad. Cuando todo eso esté satisfecho, piensen en la ciencia que quieren hacer. Somos el grupo de bioinformática estructural, yo soy parte de ese grupo, tenemos subsidios y becas nacionales y subsidios para viajar al exterior, entonces si a alguno les interesa trabajar con esa gente linda que está ahí para estudiar proteínas, para desarrollar software, sobre todo para hacerse preguntas y tratar de contestarlas, preguntas con fuerte arraigo en lo biológico, escríbanos, contáctenos, Gustavo, yo, Leandro, Luciana, Silvina, y cualquiera de los chicos les puede dar una mano. Nada más.